Así que vamos yendo a segunda de Pedro. Seguimos con la misma temática porque Pedro sigue con la misma temática. Así que vamos abriendo las Biblias en segunda de Pedro. Nosotros sabemos que Pedro le escribía a un grupo de hermanos que había huido de Roma por la persecución. Entonces Pedro, luego de haber estado hablando acerca de las amenazas externas, sobre todo en primera de Pedro, y ahora las amenazas internas a la iglesia en segunda de Pedro, él sigue hablando de esto de los falsos maestros. Le ha dado mucho lugar en su carta. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Quién sabe jugar al veo-veo? Todos sabemos, ¿verdad? Creo que es el juego más sencillo y más común que podemos imaginar. Es más fácil que el tatetí, es más fácil que la mancha. El veo-veo es un juego que aprendemos a jugar cuando somos chiquitos. Incluso nuestros papás nos están enseñando a hablar y a reconocer los colores. Y con Pedro jugamos al veo-veo, obvio. Le encanta jugar al veo-veo. Y es sencillo porque tiene instrucciones muy sencillas y un versito, un cantito, y es muy, muy sencillo. Pero, ¿cuál es el objetivo del veo-veo? No es adivinar, sino que es descubrir. ¿Y cuál es la pista que nos da el veo-veo? La pista que nos da es un color. Y en función de ese color comenzamos a buscar cuál puede ser el objeto que tenemos que descubrir. Y Dios a través de Pedro nos da pistas para descubrir las amenazas que hay contra la iglesia. Como decíamos recién, en 1 de Pedro, Dios ayuda a ver las amenazas externas, y en 2 de Pedro, Dios ayuda a ver las amenazas internas. Y si nosotros dijéramos, bueno, en vez de un color nos damos más pistas. Tiene ojos de lobo, y tiene dientes de lobo, y aúlla como lobo, y tiene piel de lobo, y tiene dieta, come como un lobo. ¿Qué es? Un lobo. Bueno, Pedro nos está dando todas las pistas para que reconozcamos a los falsos maestros, y continúa con esta intención. Nos quiere dar todas las pistas para que nosotros reconozcamos lo que es un falso maestro, para que lo descubramos. Vimos cómo previamente hace una gran introducción dándole mucho valor al conocimiento. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo tiene que ser complementado? ¿Cómo tiene que ser acompañado? ¿Cómo tiene que ser recordado a través de la repetición? ¿Cómo siempre está en función al fundamento de Cristo y luego de apóstoles y profetas? Nos presenta al principio del capítulo 2 a los falsos maestros y luego nos muestra cuál es su fin, la destrucción, la condenación. Y hoy vamos a ver que estos falsos maestros son dos cosas también. Son arrogantes, pero son atractivos. ¿Sí? Son arrogantes y atractivos. Entonces podríamos decir, falso maestro, 2 puntos, arrogancia y atractivo, o lo arrogante y los atractivos que son los falsos maestros, ¿no? Y vamos a 2 de Pedro 2, desde la segunda parte del 10 al 16. 2 de Pedro 2, 10 al 16, 10b al 16. Hay un punto a la mitad del 10 y comienza así el 10b. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, los falsos maestros, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Acá tenemos, lo vamos a dividir en dos, en arrogancia y en atractivo. Tenemos
más pistas acerca de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos cuidemos de ellos. Dios quiere que los identifiquemos. Dios quiere que los mantengamos a raya y cuidemos a la iglesia y cuidemos nuestros corazones, que cuidemos nuestras familias, nuestra congregación. Dios quiere eso. Entonces nos da más pistas. Vamos a ver un poquito. Por ejemplo, en la parte de arrogancia, desde el 10b dice, son atrevidos y obstinados. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio contra ellos delante del Señor. Fíjense por qué son atrevidos, por qué son arrogantes. Porque les falta el respeto a los demonios. Eso está diciendo ahí. Dice, ni siquiera los ángeles buenos, que son potentes, son poderosos, son gloriosos, ni siquiera a ellos les falta el respeto a los demonios. En cambio, los falsos maestros sí. Entonces, tenemos que pensar que parte de este atrevimiento, de esta arrogancia, es faltarle el respeto a los demonios. Son desviaciones dentro de la doctrina bíblica. ¿Cuáles desviaciones tenemos dentro de la doctrina bíblica? Por un lado, creer que no existen, que los demonios no existen. Ignorar todo acerca de eso es una desviación. Ellos existen y comparten objetivos con el diablo. ¿Se acuerdan cuáles son los objetivos del diablo? Mentir, es padre de mentira, matar, robar y destruir. Los demonios trabajan para eso. Pero no andan vestidos de una sábana con ojitos así huequitos como los fantasmas de Scooby-Doo. No trabajan de esa manera. Por un lado, creer que no existen es una desviación. Por otro lado, es creer que no tienen poder. Tienen muchísimo poder. ¿Y lo usan para qué? Para cumplir con esta agenda que decimos recién. Llenan de mentira, hay muerte, robo y destrucción. Una de sus estrategias más poderosas, una de las que más usan, es distorsionar una cosmovisión, ¿sí? Es que la persona aprenda a medir su vida, a ver sus días, a ver todo lo que le rodea de una determinada manera que es errada. Por ejemplo, fomentando una suavización del pecado, ¿sí? Eso es una cosmovisión en la cual el pecado no es tan importante. Si nosotros tuviéramos en cuenta cuán santo es Dios, nos daríamos cuenta cuán ofensivo es nuestro pecado. Pero los demonios trabajan así, trabajan de esa manera distorsionando la cosmovisión. Incluso ellos nos enseñan a suavizar el pecado, nos hacen creer a veces que no existen, o sea, puede ser parte de su estrategia también. O sea, por un lado, creer que no existen, por otro lado, creer que no tienen poder. Sí tienen mucho poder, pero insisto, no van a caer a tu casa con una sábana blanca y 2 huequitos, ni siquiera van a caer en tu casa vestidos de cabra, con cuernos así, una cola roja y olor a azufre. Los demonios rara vez hacen algo así. ¿Qué hacen ellos? Confunden. Trabajan para que tu entendimiento acerca de la vida sea erróneo, no sea bíblico. A eso no le hace falta empujarte al infierno, simplemente le hace falta desviarte un poquito, porque desviándote ya tenés mucha pérdida en tu vida. Siempre es mentira, muerte, robo y destrucción. Y lo que más usan, obviamente, es la mentira, porque da lugar a todo lo demás también. Usan mucho la mentira, usan mucho. En algún momento podemos recordar, lo hemos mencionado en otros momentos, pero 2 Corintios 10:5 dice que tenemos que derribar fortalezas espirituales. ¿Cuáles son? Especulaciones y razonamientos altivos. O sea, que uno crea que sabe algo y no lo sabe, o que uno dé por sentado que tiene razón cuando en realidad no lo revisó a la luz de la Biblia, eso es guerra espiritual también. Y eso es lo que el diablo hace, hacerte muy seguro en tu terquedad errada, ser un recalcitrante sería eso. ¿Sí? Una persona que está seguro en su error. Bueno, los demonios trabajan así también, distorsionando la cosmovisión bíblica. En Efesios 2:1-2 nos dice que el diablo gobierna a la gente que no es del Señor. O sea, la gobierna. ¿Cómo la gobierna? ¿La agarra de la oreja, la lleva y la trae? No. Distorsiona la cosmovisión bíblica. No les permite acceder a la cosmovisión bíblica. No les permite funcionar como Dios pretende que ellos funcionen. No les permite crecer en comprender las verdades del Señor. No les permite hacer eso. Entonces los corre. Y eso pasa dentro de la iglesia también. Insisto, existen, tienen poder. Y hay otra gran desviación bíblica, que es creer que nosotros tenemos autoridad para faltarle el respeto. Acabamos de leer. Los falsos maestros le faltan el respeto. Nosotros los cristianos no tenemos autoridad para faltarle el respeto. Hemos hablado de esto cuando estudiamos Juan. ¿Se acuerdan? El Evangelio de Jesús según Juan, vimos a Judas. Y no es que Judas, cuando entra Satanás en él, empieza, hola, soy Judas. No es que da vuelta la cabeza para atrás, no que queda enajenado. Simplemente Judas hace lo mismo que estaba haciendo antes, ser un egoísta. Simplemente Judas no cree en el Evangelio. Eso es todo de una persona poseída por el mismo Satanás. ¿Se dan cuenta? No fue... Esa vez no fue así. No fue así. Pero
Ahí vimos un poco, después podemos buscar el link y pasarlo de nuevo, pero vimos un poco de que no tenemos autoridad para faltarle el respeto. Entonces, como no tenemos autoridad para faltarle el respeto, y escuche muy bien, como no tenemos instrucciones bíblicas para que el cristiano normal les hable, no les hablamos. ¿A quién le hablamos? A Dios orando y a la persona predicándole. No les hablamos, no les faltamos respeto. Aunque no comprendamos, porque diferenciamos, no aprendemos muchas veces a diferenciar esto de hermenéutica básica, que es normativo y que es descriptivo. ¿Quién les habla en la Biblia a los demonios? Jesús, los apóstoles. ¿Qué significa eso? ¿Significa que luego la gente sigue haciendo eso a lo largo de las Escrituras? No. Incluso cuando lo hacen, por ejemplo, en Hechos 19, le dicen, no, a Jesús lo conozco, a Pablo también, pero a vos no te conozco. ¿Por qué pasa esto? Bueno, forma parte de una clase hermenéutica, pero cuando nosotros vemos la confirmación de un pacto, hay grandes señales. Pensar de que todo lo que pasa cuando se confirma un pacto se puede seguir repitiendo, sería igual que pararme frente al Mar Rojo y decirle al Señor que lo abra. Se confirmó el pacto con señal, el pueblo lo reconoció, vio que era de parte de Dios, y esas señales ya van decayendo, aparecen ocasionalmente, pero no forman la norma para la iglesia. Entonces, a lo largo de la Biblia no hay instrucciones para hablarle a los demonios. Incluso señala a los falsos maestros como aquellos que le faltan el respeto. ¿Cómo le faltan el respeto? Por ejemplo, atando y desatando. Cuando el Señor enseña a atar y desatar, está hablando de la autoridad y el poder que tiene una iglesia para tomar la confesión de arrepentimiento de una persona o para expulsarla de la iglesia. Eso es atar y desatar. Tiene poder delegado por Dios mismo para decirle a una persona, la verdad que quedas excomulgado, no son nuestro hermano. Eso es atar y desatar. Es como si, al mismo tiempo, es tan ridículo esto de atar y desatar demonios, que es como si hicieran un nudo muy fácil, ¿no? Lo atan y desatan todos los años, toda la semana. ¿Qué se les desata? ¿Qué onda? ¿Cómo se sostiene ese nudo? Porque lo tienen que volver a hacer y volver a hacer. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no leemos la Biblia. Pero si nosotros leyéramos la Biblia como un adulto y no como un niño salteando así partes, o como un budista o otra religión que arma un mantra de algún versículo, si lo leyéramos como adulto la Biblia, iríamos desarrollando todo el entendimiento acerca de esto. Es decir, lo que yo tengo que hacer frente a un demonio es hablar con Dios, orar y hablar con la persona, predicarle el Evangelio. Y los demonios trabajan mucho en fortalezas mentales, fortalezas espirituales. Trabajan mucho. ¿Qué hacen? Distorsionan la cosmovisión de la persona. Con eso ya tienen todo. ¿Qué hacen con esa persona? Le producen mentira, muerte, robo y destrucción. Eso es todo. Eso es todo. A veces andamos buscando gente disfrazada de Halloween o algo así, pero en realidad los demonios trabajan de manera mucho más sutil, vestidos de ángel de luz. ¿Cómo qué? Como algo que es inofensivo e incluso parece bueno. Y en realidad no es así, no es así. Así trabaja el diablo. Entonces, hermano, vos tenés que estar atento, no para andar reprendiendo a y faltándole el respeto, sino para revisar tu cosmovisión a la luz de la Biblia. Orar, hablar con Dios y hablar con la persona, predicarle. Y sigue, bueno, esto forma parte de la arrogancia de estos falsos maestros. Le faltan el respeto, blasfeman de las majestades angélicas y dice, y si los ángeles son poderosos y no lo hacen, ¿por qué lo hacen estos humanos? Si los ángeles buenos son mucho más poderosos que los humanos, ¿por qué los ángeles buenos respetan a los demonios y los humanos le faltan el respeto? Esa forma parte de la arrogancia típica de un falso maestro o de una persona que quizás no es un falso maestro ya declarado o consumado, sino que simplemente es una persona que está reproduciendo una falsa enseñanza de un falso maestro, porque eso también pasa. Dice el 12, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran. Fíjense que repite esto, de faltarle el respeto. Hago un paréntesis, se habré cantado siendo chico, un minuto en silencio para el diablo que está muerto de ahí, Entonces que alguno viene de la misma línea y lo ha cantado también. Pero, ¿se dan cuenta que esto es un error terrible? Judas vuelve a hablar de esto. Y dice, con esto no se juega. Pero yo lo hice imitando a Pablo, a Jesús, y dice, yo a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a vos no te conozco. ¿Y es por qué? Porque ya se confirmó el pacto, ya no es así. Gloria a Dios que no es así. Dice, habla con Dios, háblale a la gente. Dice el 12, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad.
¿Qué hacen los falsos maestros? Funcionan por instinto, se comportan como una versión educada de los animales salvajes, no como los animales domésticos, como los animales salvajes. ¿Qué hace un animal salvaje? Pelea con los demás, come desaforadamente, tiene relaciones sexuales por instinto. Dice, esta gente, por más que tenga mucho vocabulario cristiano, por más que tengan templos, todo lo que vos quieras, son instintivos. Son tan bajos que simplemente reproducen el comportamiento de un animal educado. Como si fueran la versión educada de un animal. Se manejan por instinto. Pero a pesar de ser tan básicos, se hacen tratar como si fuesen mensajeros de Dios. Ese es un punto de la arrogancia. ¿En qué consiste esta arrogancia? Bosquejo, ¿no? Vemos del 10 al 13a. ¿Faltan el respeto a los demonios? O sea, arrogancia. ¿Faltan el respeto a los demonios? Y se hacen tratar como si fueran mensajeros de Dios. Así es un falso maestro. Falta el respeto a los demonios y se hace tratar como un mensajero de Dios. En eso consiste su arrogancia. Y vamos a hablar del atractivo que tienen ahora. No es que son facheros, a veces sí, pero... Fíjense cómo sigue el 13. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con ustedes. ¿Qué es para ellos el placer? ¿Cuál es su concepto de placer? Su concepto de placer es la práctica del pecado. Todos nosotros pecamos porque nos da placer. Nadie va a pecar y dice, bueno, la verdad que me cuesta pecar. No, ¿por qué elegimos el pecado muchas veces? Porque nos produce placer. Sea un chisme, sea pornografía, sea comer de más. Vamos porque nos produce placer. No es que decimos, estoy sufriendo, estoy pecado. No, sufro las consecuencias del pecado. Pero a todos nos produce placer el pecado y por eso seguimos pecando, básicamente. Pero, ¿cuál es el problema de esta gente que es más agravado? Nosotros dejamos de pecar o empezamos a pelear contra nuestra carne y pelear contra el pecado porque descubrimos que es más placentero tener paz con Dios y tener una comunión más limpia con Dios. Entonces, viendo la salvación que nos dio, en agradecimiento deseamos dejar de pecar, porque Dios lo merece, porque a nosotros nos conviene, pero tenemos ganas de dejar de pecar. Peleamos contra nuestra carne, decimos, quiero dejar de pecar. Hacemos eco de Romanos 7 cuando Pablo dice, miserable de mí, este cuerpo me lleva a pecar. Queremos otra cosa nosotros. Estos falsos maestros no lo quieren a eso, no pelean contra su pecado. No pelean, simplemente el concepto de placer que ellos manejan es pecaminoso. Y no les avergüenza su pecado. Incluso disfrutan de realizarlo, dice ahí, en las comidas congregacionales. La iglesia tradicionalmente, desde sus inicios, no era reunirse como ahora nos reunimos y nos vamos, sino que comían juntos. Y en medio de esas cenas o almuerzos juntos, ellos veían incluso esa misma comida que era un símbolo de comunión, de unión, de compartir, de amistad. Incluso en eso pecaban y se jactaban de cuánto comían. Y ellos tenían la mente siempre pensando como animales irracionales, como animales salvajes. Mira cuánto comimos. En eso, en mirar, luego va a decir, fíjense cómo dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. ¿Qué pasa ahí? Miraban a las hermanitas, mira qué bueno está eso. Los ojos llenos de adulterio. Ven al otro como una herramienta de satisfacción sexual, sea que consumen eso o no. Pero ven con lujuria al otro. Van a las comidas y se desaforan, van a los eventos sociales de la iglesia y se llenan los ojos de avaricia, de gula, de lujuria. Se llenan los ojos de eso los falsos maestros. Les encanta eso, les encanta. Miran a todos y miran todo en función de satisfacer, de obtener más. Fíjense cómo dice el 14, dice, seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado para la avaricia. O sea que están entrenados para obtener ¿qué? Más sexo, más poder, más fama, más comida, más dinero, más reputación, lo que sea. Ellos están pensando siempre así. Quiero comer más. Quiero ver más mujeres. Quiero pecar más. Quiero tener más dinero. Quiero tener más fama. Quiero tener más reputación. Están pensando así. Están entrenados para pensar así. Incluso cuando comen entre nosotros. Están entrenados, o sea, son como un animal irracional, salvaje por instinto, pero si tienen un entrenamiento es quieren más pecado, quieren más. Ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, y luego hace una expresión judía según el comportamiento, son hijos de maldición.
La Biblia habla de hijo de Dios, hijo de luz, hijos de ira, hijo de maldición, hijo de perdición, habla de Judas. Es una expresión judía. ¿Por qué? Porque los lleva a esto. Según su comportamiento son hijos de maldición. Van a recibir maldición. Fíjense cómo dice el 15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. ¿Cuál es el punto acá? En el 15 hace eco de una historia de Números que es una de las historias más raras que se van a encontrar en la Biblia. En realidad, para nuestra mente, lo más raro que vamos a encontrar en la Biblia es que solo por gracia, a través de la fe, vas a ser salvo. Eso es lo más raro. Eso es lo más difícil de creer. Incluso eso es lo que, por no creerlo, mucha gente va al infierno. Solo por eso, porque es de lo más difícil de creer que un Dios santo ha decidido adoptarnos y podemos ser hijos de Dios por gracia a través de la fe. Eso es lo más difícil que la creación, más difícil que esto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que una burra tuvo más percepción espiritual y fue más, se me fue la palabra ahora, fue más coherente y más sabia que el profeta que estaba cargando. ¿Qué pasa con este profeta? Miren la locura de este profeta. Este profeta, ¿qué hizo? Bueno, está Moab y está enojado con Israel. Lo voy a parafrasear, obvio. Esto está en número 22, creo. Números. Este rey de Moab le dice a Balaam, che, te pago para que vayas a maldecir a los israelitas. O sea, era un profeta y hablaba de parte de Dios. ¿Y qué pretende este profeta? Hablar de parte de Dios cobrando para hablar contra su pueblo. Es una locura. ¿Por qué? Porque Dios no maldeciría a su pueblo por impulso de un rey pagano. O sea, es una locura que él pretenda cobrar y que Dios bendiga su mensaje sobre ese pueblo. Es una locura. Es una locura. Entonces dice, fíjate que la burra, tenía más claras las cosas, era más sensato, era más coherente, era más sabio que el profeta que estaba cargando. ¿Cuál es el punto acá de comparación? Que los falsos profetas siguen cobrando para decir cosas que no son de parte de Dios, como si fueran de parte de Dios. Y hasta un burro es más sabio que ellos. Hasta un burro es más sensato que ellos. ¿Cuál es el gran error? Ese, pretender que Dios lo va a bendecir en ese camino. No lo va a bendecir y están preparados para la destrucción. Como dice Proverbios, Dios hizo todo para sus fines, incluso al impío para el día malo. La justicia de Dios se ve satisfecha en dos lugares. En la cruz, para todos los que se arrepienten, y en el infierno, para todos los que no se arrepintieron, incluyendo los falsos maestros. Entonces, vemos su atractivo. ¿Por qué son atractivos estos falsos profetas? Y porque hablan y se mueven en nombre de Dios. En nombre de Dios buscan satisfacer sus instintos básicos. En nombre de Dios fomentan el pecado y en nombre de Dios desvalorizan a la santidad. Entonces, armamos un bosquejo, ¿verdad? Tenemos por un lado arrogancia y por otro lado atractivo. ¿En qué consiste su arrogancia? En faltarle el respeto a los demonios y hacerse tratar como si fuera mensajero de Dios. ¿Y en qué consiste su atractivo? En que buscan en nombre de Dios satisfacer sus instintos más básicos. ¿Conocen al mensajero, al consejero del zar Nicolás en Rusia a fines del siglo XX, principio del siglo XX, fines del siglo XIX? Este consejero del rey sabía mucho de la Biblia. Es Putin, ¿sí? Pero no es de ahora, es de hace 100 años. ¿Y qué le decía al zar a su familia? Mirá, Dios es un Dios de gracia. Si vos no pecás, no podés conocer esa gracia. Vamos todos juntos a la orgía. Básicamente así es. En nombre de Dios, es muy atractivo esto. Porque te lleva al pecado, no sufras. Dios ya sufrió por vos. Es atractivo el mensaje de los falsos maestros. No tenés que completar nada de la obra de la cruz. Es verdad que no tengo que completar nada de la obra de la cruz, pero yo acompaño los sufrimientos de Cristo sufriendo la misma misión en la que sufrió Cristo, extender el Evangelio. Pablo habla de esto, Pedro habla de esto. Pero estos falsos maestros son tan atractivos porque nos hacen creer que hablan de parte de Dios y sus planes están re buenos, nunca van hacia la santidad, siempre van está todo bien, no pasa nada, tranquilo, el Señor sabe, tranquilo, está todo bien. Viví, vos te crees que sos hijo del rey, saca el campeón que hay en vos. Nunca te dicen arrepentite y cree, te dicen, no te preocupes en lo que tenés que creer, tenés que ser positivo.
No te preocupes por tu santificación. Jesús es santo y Dios te declaró santo. Que es verdad esa parte. Pero eso hace que nosotros caminemos buscando la santidad también. Desprecian la santidad. Buscan satisfacer sus instintos más básicos. Fomentan el pecado. Entonces tenemos por qué son arrogantes y por qué son atractivos. Y de acá tenemos que pasar porque creo que ninguno de nosotros se considera un falso maestro. Si por favor se considera un falso maestro, por favor retírese. Apedréenlo. Pero nosotros tenemos que ver cómo este pasaje tiene aplicación en nuestra vida. Y vamos a hablar de 3 aplicaciones básicas. La primera es no ser un falso maestro. La segunda es no ser víctima de los falsos maestros. Y la tercera es no ser indiferente a los falsos maestros. O sea, no ser víctima y no ser indiferente. Esas son las 3 aplicaciones que vamos a hablar hoy. ¿Cómo tengo que hacer para no ser un falso maestro? Bueno, para no ser un falso maestro tengo que enseñar lo correcto. ¿Sí? Lo correcto. Enseñar es algo muy peligroso. Dios a través de Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque el que enseña va a recibir doble condenación. O sea, si la lupa está sobre todas las vidas, pero los que predicamos tenemos 2 lupas. El doble, Dios va a exigir el doble de nosotros. Esto es tan pesado que tenemos que estudiar muchísimo para pararnos frente a un púlpito y decir, frente a la congregación, así dice Dios, y leer de manera correcta y explicar de manera correcta la Biblia. Esto es terrible. Es una locura querer predicar sin que el Señor te llame eso. Estás loco querer meterte en doble condenación. Entonces, ¿cómo no ser un falso maestro? Bueno, en 1 Timoteo 3, el versículo 16, Pablo, que está ordenando a la iglesia a través de su delegado apostólico, que es Timoteo, le dice, Pablo, Timoteo, mira, vas a ordenar la iglesia, vas a levantar los ancianos, vas a reconocer los que son pastores, vas a reconocer los que son diáconos, pero el que sea anciano, que no sea un neófito, que no sea un recién convertido. ¿Por qué no tiene que ser un recién convertido? O sea, ¿cómo una persona se puede transformar en un falso maestro? Puede ser un anciano, un predicador, un pastor, que es recién convertido. No porque recién llega a la iglesia, sino porque tiene 50 años dentro de la iglesia, pero todavía no aprobó el primer grado dentro de la teología. ¿Por qué? Bueno, ahí en 1 Timoteo 3:16 dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. ¿Qué significa esto? ¿Qué hizo el diablo? El diablo dijo, mira, yo sé que Dios es el rey, pero voy a disputar el trono. ¿Cómo un un pastor podría disputar el trono con Dios? ¿Cómo? Haciendo sus propias leyes. Dice, las leyes de Dios no importan, establezco mi trono con mis propias leyes. Ese es un falso maestro. Simplemente por ser ignorante. ¿Y qué hace? Lo mismo que hizo el diablo, disputar el trono con Dios. No dice, Dios, te voy a sacar el trono. No dice eso. ¿Qué hace? Al no conocer la Biblia, reemplaza la palabra de Dios por su propia palabra, reemplaza las leyes de Dios por las propias y cae en la misma condenación que merece el diablo. Esa es una manera de ser un falso maestro. ¿Cuál es otra manera? Bueno, por un lado, lo que decíamos recién, enseñar lo que nos parece ya nos puede llevar a ser un falso maestro. ¿Cuál es otra manera de ser un falso maestro? Bueno, en el Salmo 119, 160, en la primera parte dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo la suma de todo eso, ¿en dónde voy a caer? En mentiras, en cosas no tan ciertas. Entonces un falso maestro muchas veces agarra una porción de la Biblia y no tiene en cuenta todo lo que la Biblia dice al respecto de eso, y de eso hace una gran doctrina errada. Por eso los falsos maestros siempre usan la Biblia, o la mayoría usa la Biblia. Ahora ya hay algunos que ni la Biblia usan. Es muy triste, habla mal de nosotros. Pero casi todas las herejías nacen de un mal entendimiento de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Entonces aparecen los judaizantes. ¿Por qué aparecen los judaizantes? ¿Acaso la gente no tiene Gálatas en la casa en la Biblia? ¿No tiene Hebreos en la Biblia? ¿No tiene Romanos en la Biblia? ¿Por qué aparecen? Bueno, porque agarraron una parte del Antiguo Testamento y no tienen en cuenta que la suma de la palabra es la verdad. Eso es un riesgo que corremos todos nosotros. Agarramos un versículo que nos gusta mucho, le damos un significado diferente al que tiene originalmente, no lo vemos a la luz del contexto. ¿Cuál contexto? Toda la Biblia. Y armamos una doctrina de eso. Y nos transformamos en un falso maestro. Y eso somos muchos a veces. Muchísimas. Muchísimas personas agarran una parte de la Biblia y dicen, bueno, porque el Señor dice en Hechos, ¿y qué más dice el Señor? Porque la iglesia de Hechos, y la iglesia se sigue desarrollando, ¿qué más dicen las cartas? Esto pasa todo el tiempo en nuestros corazones, pasa todo el tiempo en nuestros púlpitos, pasa todo el tiempo en nuestras células. Entonces, guarda, no tenemos que ser un falso maestro. ¿Cómo? No siendo como un pastor neófito que disputa
el lugar de legislador con Dios, disputa el trono con Dios, y no perder de vista que la suma de la palabra es la verdad. Tengo que saber todo lo que la Biblia dice acerca de algo para hablar. Por ejemplo, yo les acabo de decir que los falsos maestros generalmente les faltan de respeto a los demonios y que hay que hablar con Dios y que hay que hablar con la gente predicándoles. Si yo leo un solo versículo no voy a llegar a esa conclusión. Hay que desarrollar todo lo que la Biblia dice acerca de los demonios para alargar esta conclusión. Porque cualquiera puede decir, pero en Mateo dice esto, pero en Lucas dice esto. Bueno, pero ¿qué más dice la Biblia? Y entender y comprender y profundizar, al punto de que la profundidad teológica muchas veces tiene que ver con unir las partes. ¿Se acuerdan de ese jueguito que jugábamos cuando éramos chicos y usábamos herramientas analógicas como el lápiz y el papel? Como nuestros antepasados, ¿se acuerdan? Que había un papel y tenía 1, 2, 3 y varios puntos numerados y uno tenía que unir el 1 ¿con cuál? Esta la saben, el 1 con el cuál? Con el 2, y el 2 con el 3, y el 3 con el 4. Y vos veías un montón de puntos y decías, ¡ay, qué lindo el 2! ¡No! Uní el 1 con el 2, con el 3, con los otros, y veis, ahí está, y aparece un caballito, qué sé yo, un paisaje. Y ahí decís, la Biblia es así, tengo que unir los puntos, no son perlas aisladas, como dice John Piper. Él dice, no son perlas aisladas, son eslabones de una gran cadena, hermosa cadena. Entonces, cuando empezó a unir los puntitos, ve el paisaje, pero si no los unís, quedas tan neciamente expuesto como aquel que ve un juego de esto y mira el puntito con el 2 y dice, qué lindo el 2, tan importante el 2 que el Señor lo puso acá. Y agarra un versículo de cualquier lado y te centra en ese solo versículo sin ver todo el panorama y mete la pata. Te transformas en un falso maestro por no comprender que la suma de la palabra es la verdad. Tienes que aprender a sumar toda la palabra. Entonces, ¿esto lleva tiempo? Mucho tiempo lleva. Si un médico tiene 6 años de carrera y luego muchos años de especialización para tratar el cuerpo, ¿cuánto más tiempo nos llevará a tratar la parte eterna de nosotros, el alma? Entonces, cuidado, no sean muchos maestros ustedes, porque el maestro recibe doble condenación, nos dice Dios a través de Santiago. Entonces, cuidado, esto no es tan fácil como parece. Esto no es tan fácil. ¿Cuándo corremos riesgo de convertirnos en falso maestro? Cuando agarramos un libro y decimos, bueno, vamos a leer este capítulo y no tenemos en cuenta nada más. O pensamos que todo lo que la Biblia dice acerca de un tema está solo en ese pasaje o solo en ese libro. Vamos a meter la pata ahí. No vamos a contemplar la suma de la palabra que nos muestra la verdad. No lo vamos a hacer. Por eso lleva tanto tiempo sentarse a estudiar. Por eso lleva tanto tiempo para la iglesia atravesar un libro como 2 de Pedro, que es cortito. Y bueno, ¿por qué tanto tiempo? Y para que aprendamos y seamos cada vez más firmes. Entonces, bueno, primera aplicación, no ser como un falso maestro. No ser como un neófito y no ser alguien que ignora cómo se desarrolla una doctrina a lo largo de la Biblia. Segunda aplicación, no ser víctima de los falsos maestros. Fíjense que en el versículo 14, 2 de Pedro 2, decía, seducen a los inestables. A los inestables. ¿Cómo son los inestables? Bueno, ¿por qué son inestables? Nunca forman un fundamento sólido. Son inestables, siempre están en el pantano, siempre están ahí en las arenas movedizas. Nunca forman un fundamento sólido, no avanzan en la fe. ¿Por qué? Porque hacen a su corazón su Señor. Le hacen caso, se dejan guiar por Él, hacen lo que les pinta en el momento. Yo les diría hoy, en vez de inestable, los pintores. Pinto quedarme en casa. Pinto no estudiar, pinto no leer, pinto no orar. Pinto. Hay otras expresiones contemporáneas para decir que es fiaca y víctima de su corazón. Y que ha sacado del trono a Dios y ha puesto su corazón en el trono. Entonces, en vez de ser una persona de convicciones, es una persona de sensaciones, emociones y sentimientos. Pero no de convicciones, de sensaciones. En invierno, nosotros nos juntamos a las 10 de la madrugada para la iglesia. Pinto fiaca. Y bueno, pinto fiaca. En verano, pinto el río. Soy inestable. ¿Y a quiénes seducen los falsos maestros? A los inestables. Son víctimas muy fáciles de los falsos maestros. Porque los falsos maestros se dedican a pintar también. Pinto esto, no pinto la certificación, no pinto leer la Biblia, porque la letra mata. Usan mal la Biblia, dicen cosas que no son ciertas. ¿Pinto? Bueno, el inestable hace lo que le pinta en el momento. Pinto no ir, pinto no leer, pinto no esforzarse. Prefieren caer en las herejías a estudiar la Biblia en serio. No hay estudio sin esfuerzo. No lo hay. No hay en la facu, no hay en la escuela, ni en el jardín. ¿Sabes hacer barro? Seguro que hace. Te dieron agua y tierra, pero si no te esforzaste para juntar esas dos cosas, no pudiste hacer barro. Bueno, teológicamente pasa lo mismo.
Te da todo a veces la iglesia, Dios te da todo, y vos tenés que juntar las cosas y decir, che, voy a esforzar un poquito. Ni siquiera soy el que está enseñando, voy a esforzarme un poquito, voy a valorar el esfuerzo de los otros. ¿Por qué? Porque me conviene, son cosas que Dios ha dicho, comé, recibí, sé bendecido. Y capaz que pintó Netflix, y bueno, vas a ser víctima de los falsos maestros. Y esos inestables caen en herejías una y otra vez. Falso evangelio de la prosperidad, judaizantes, místicos. Una y otra vez, evangelio de la liberación, evangelio liberal, una y otra vez caen en esas cosas, porque son inestables, porque nunca han formado una convicción firme. Los inconstantes no buscan consagrarse a Dios, por eso en Santiago 4:8 dice, ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. ¿Qué tienen que hacer el de doble ánimo? Tienen que purificar su voluntad, tienen que elegir lo mejor espiritualmente. ¿Por qué una persona es inconstante? ¿Porque no entendió? ¿Porque no quiere? ¿Por qué no quiere? Porque valora cosas que no tiene que valorar y desvalora cosas que tendría que valorar. Desvaloriza cosas que tendría que valorar. Por eso Santiago 4:8 dice, los de doble ánimo, los inconstantes, purifiquen su corazón, vean a dónde quiere ir su corazón, purifiquen su voluntad. Los inconstantes no buscan consagrarse a Dios, por eso el antídoto es purificarse, purificar la voluntad. ¿De qué tenés ganas ahora? ¿De prender el fuego? Le voy a hacer agua a la boca, así se despiertan. ¿De escuchar el chisperío de las brasas? La grasita del vacío cuando cae así. ¿Viste? Ya lo desperté todo. ¿De qué tenés ganas ahora? ¿De estar tapado hasta acá, viendo Netflix? Esas dos cosas no están mal, comer y recrearse. Pero no es lo más puro que puede desear tu voluntad. Lo más puro que puede desear tu voluntad es crecer en el Señor. Y si vos valoras esto, vas a dejar de ser un inconstante. Si no, vas a seguir siendo un pintor. Pinta una cosa, pinta otra. No vas a llegar a ningún lado. ¿Y sabes qué? Sos víctima de los falsos maestros. Tercera aplicación, no ser indiferente a los falsos maestros. Acompáñame a Ezequiel 33, 1 al 11. Ezequiel 33, 1 al 11. Y a este término le podemos decir responsabilidad social, ¿sí? Tercera aplicación, no ser indiferente al falso maestro, y habla de la responsabilidad social. Acá el Señor va a hablar en términos de guerra, pero luego va a hacer Él mismo la explicación de la parábola que usó. Mismo Dios va a hablar en términos de guerra, pero luego va a hacer la explicación de esa parábola de guerra que usó. Fíjense qué interesante, Ezequiel 33, 1 al 11. Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre entre ellos y lo ponen de centinela, y este ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Parafraseo la parábola. Dice, mira, si vos tenés un pueblo y pones a uno como vigilante de ese pueblo, como guardia de ese pueblo, y viene un ejército a atacarlo, y este vigilante, suena la trompeta, suena la alarma, si este vigilante avisó, advirtió, pero la gente de la ciudad no quiso hacerse cargo y viene el ejército y mata a uno, ¿de quién es la culpa? Del que no quiso escuchar al vigilante, al guardia. Pero, dice, si el vigilante, si el guardia está mirando y no hace sonar la trompeta y viene el ejército, ¿de quién es la culpa de que la gente muera en la ciudad? Del guardia, del vigilante. Y no está el Señor enseñando una estrategia de guerra. No está enseñando eso. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que sigue, fíjense lo que sigue. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y la advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Qué está diciendo? Si Dios dice, hermanito, te tenés que corregir, y vos no lo ayudás, vos no sos responsable con lo que sabes, Dios va a castigar al impío, pero a vos también por no haberle advertido. ¿Sí? Vos tenés que tener responsabilidad social. Dice el 9, pero si
Pero si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino y él no se aparte de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. ¿Qué está diciendo acá? La responsabilidad social. Vos ves a tu hermano en pecado, ves a tu hermano jugueteando con los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos de todo eso, y vos no haces nada, y Dios te dio el discernimiento para hacer algo, para advertir. Si vos no advertís, vos sos igual de responsable que él por su perdición. Pero si vos advertís, vos te sacás de encima esa responsabilidad porque cumpliste con esa responsabilidad y solamente es un tema del falso profeta y de ese falso cristiano. Pero vos tenés que advertir. Si vos ves todo este daño, toda esta manipulación dentro de la iglesia y no haces nada al respecto, Dios te va a pedir cuentas. Porque vos sí escuchaste la palabra de Dios que te decía, eso es un falso profeta. Después que la gente haga lo que quiera. Pero vos sos responsable por advertir. Sos responsable socialmente. Dice el 10. Y tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel, así han hablado, ciertamente nuestras transgresiones, nuestros pecados están sobre nosotros, y por eso nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? O sea, vos vas y le hablas a la persona, mirá, la verdad que estás en el mal camino. La persona te dice, sí, la verdad que sí. ¿Qué tengo que hacer? Y vos le decís en el 11, lo que dice el Señor. Vivo yo, declara el Señor, Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuelvan de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Entonces, ¿cuál es la solución? Que se arrepienta, que vuelva, que deje eso atrás. Vos tenés que avisar. Vos sos puesto un guardián del pueblo de Dios. Vos sos puesto un centinela, sos puesto como centinela de parte de Dios. Y vos tenés la responsabilidad de a tu congregación decir, che, y a tus afectos decirle, che, viene el ejército contra ti, viene el lobo. Tiene oreja de lobo, ya tenemos el identikit. Próximo domingo vamos a terminar de desarrollar este identikit y luego pasaremos, de terminar Pedro, pasaremos a alguna parte narrativa así más fácil de seguir y no se hace tan pesada la prédica. Pero hace falta, porque acá nos da Dios el identikit del falso maestro. Mira, tiene ojo de lobo, tiene diente de lobo, tiene piel de lobo, tiene olor de lobo, come oveja como los lobos y vos tenés que decirle a tu hermano, estás caminando hacia la cabeza, hacia la boca del lobo. Tenés que salir de ahí. Y si tu hermano quiere seguir por ahí, vos ya cumpliste. Pero si no, si vos no le avisas, vos sos responsable por su pérdida también. ¿Qué significa esto? Que siempre tenés responsabilidad social. Siempre tenés que hacer algo respecto al falso maestro. ¿Tenés que denunciar a todos los falsos maestros del mundo? No, tenés que denunciar lo que hacen daño a la congregación. O sea, a mí no me calienta lo que hace alguien en China. Me calienta lo que hace la gente de acá. Eso me tiene que calentar. Eso te tiene que calentar a vos. Porque el Señor pide. Entonces, 3 aplicaciones. No ser un falso maestro, no ser víctima de los falsos maestros y no ser indiferente de los falsos maestros. Ser responsable socialmente. Y vamos a insistir, en realidad es lo mismo que el 3, pero como un derivado del 3, y vamos a meter la última aplicación para cerrar. No ser un falso maestro, no ser víctima del falso maestro, no ser indiferente del falso maestro. Punto 4, predicar el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Ahí en Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ese es el mensaje de Jesús también. ¿A qué es el llamado de Jesús cuando comienza a predicar en Marcos? Arrepiéntanse y crean. ¿Qué dice Proverbio 28? El que encubre su pecado, ¿se acuerdan? No va a prosperar. Pero el que lo confiese, ¿qué más? Y se aparta, encontrará misericordia. Tenés que ayudar a que la gente vea esto. Tenés que ayudar a que los demás vean esto. Tenés que trabajar para que los demás sepan que tienen que arrepentirse y creer. Fíjense, cerramos con este pasaje, Hechos 20. Vamos a leer 3 versículos de Hechos 20. Hechos 20, 20, 26 y 27. Hechos 20, 20, 26 y 27. Mientras buscamos Hechos 20, 26 y 27, recordamos el bosquejo. Los falsos maestros son arrogantes, faltan el respeto a los demonios y se hacen tratar como si fueran mensajeros de Dios. Y son atractivos, ¿por qué? Porque en nombre de Dios buscan satisfacer sus instintos más básicos, fomentar el pecado y desvalorizan la santidad. Y las aplicaciones para nosotros son no ser un falso maestro, no ser una víctima de los falsos maestros y no ser indiferentes a los falsos maestros.
Y el punto 4 es predicar el mensaje de Jesús. Fíjense lo que dice Pablo en Hechos 20, 26, 27. Bien saben cómo no rehuí a declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Testificando solemnemente, el 21 ahí también, testificando solemnemente tanto judíos como a griegos. ¿De qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenés el Evangelio. Dice el 26. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. ¿Ven que lo de Ezequiel sigue vigente? ¿Ven que tenemos de nuevo acá? Y el 27 dice, pues no rehuí a declararles todo el propósito de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá en Hechos 20? Dice, miren, no rehuí, y repite esto de no rehuir. ¿Por qué? Porque es incómodo enseñar todo lo que Dios enseña. Es incómodo hablar de los falsos maestros y no hablar de algo más divertido. Es incómodo. Pero ¿de qué manera Pablo es inocente de la sangre de sus oyentes? Porque les enseño todo lo que la Biblia enseña, incluso las partes incómodas y feas. ¿Por qué? Porque busca la santificación. Nosotros trabajamos para presentar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, como santos. Trabajamos para eso los predicadores, trabajamos para eso los pastores. Que la persona madure y sea presentada de una manera más limpia, más parecida a Jesús, que madure a través de entender la Biblia. Trabajamos en predicar. La predicación es explicar y ver cómo se pone en práctica. Trabajamos en eso, porque ese es el propósito. Y Pablo dice, yo soy inocente de lo que ustedes tomen a partir de ahora. ¿Por qué? Porque yo les enseñé todo. Yo cumplí con mi deber de atalaya, de centinela, de guardián, de vigilante, de vigía, de Ezequiel 33. Soy inocente si ustedes deciden tomar otra cosa. Pero ¿cuál es el punto clave del cual parten todos? Todos los otros mandamientos, todo lo otro. Lo que dice el 21, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tenés que saber que la gracia es eterna, es inmerecida, pero como hemos dicho otras veces, no es incondicional. Si no hay arrepentimiento, no hay gracia para salvación en tu vida. Es una vida de arrepentimiento. El Evangelio no es algo que uno agarra y lo suelta luego. Romanos 15 nos dice que Pablo tenía mucha... Se me perdió la cita, perdón. Pero en Romanos Pablo nos dice que tenía muchas ganas de contarle a la iglesia de Roma, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Por qué? Porque sirve para tu día a día. ¿Por qué? Porque todos los días tenés que desarrollar arrepentimiento y fe. Creer en Dios. Todos los días. La base del Evangelio se repite una y otra vez. Tenés que vivir en arrepentimiento y en fe. No puedes vivir de otra manera. Arrepentimiento para con Dios. Como hizo el hijo pródigo, pecó contra los demás y pecó contra Dios. Arrepentite. Arrepentite. Necesitas arrepentirte todos los días. La única manera de tener tu conciencia limpia es vivir en arrepentimiento. ¿Y qué más? De la fe de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas más difíciles y tan difíciles de creer es que Dios nos declare salvos por gracia a través de la fe. Es tan difícil que mucha gente se pierde sin creer. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? No. Arrepentite y cree. ¿Pero qué más? ¿Tengo que irme de rodillas a alta gracia? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que diezmar? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Arrepentite y cree. No puede ser tan fácil. Tengo que circuncidarme, tengo que comer comida kosher. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentite y cree. No puede ser tan fácil. Arrepentite y cree. Y a partir de ahí tu vida espiritual comienza. Si no estás en muerte, arrepentite y cree para tener vida en Jesucristo. No importa cuánto tiempo lleves de iglesia, que no te dé vergüenza, si es necesario admitir, que hasta ahora no habías escuchado el Evangelio. Que no te dé vergüenza, si es necesario, admitir que llevas muchos años dentro de la iglesia y nunca te rendiste frente a Dios. Siempre quisiste que sea un agregado a tu vida. Siempre quisiste que sea un turista en tu casa, una visita. Él es Señor y es Rey. Que no te dé vergüenza admitirlo. ¿Por qué? Porque si no reconoces el señorío de Cristo, estás camino a la perdición. No importa cuántos años de iglesia tengas, no importa qué vocabulario uses. Ni siquiera si es Reino Valera. Si no te arrepentís y crees, no hay salvación. ¿Sí? Cuidado con los falsos maestros. No te conviertas en uno. No seas víctima de uno. No seas indiferente a uno. Y predica lo que nos salva de todos ellos. El Evangelio de Jesucristo. Arrepentite y cree. Nunca un falso maestro te va a decir que te arrepientes de tus pecados. Te va a decir que te arrepientes de las cosas que le hiciste a él. Son muy bichos en eso. Pero los falsos maestros nunca buscan la santidad de un pueblo, ni su salvación. Buscan seguir con su negocio, de lo que sea, pero es un negocio. Arrepentite y cree, ¿sí? Vamos a cerrar orando.
Padre, te damos gracias porque en tu palabra nos has dado todo lo que necesitamos, incluso para reconocer a los falsos maestros y huir de ellos. Padre, te rogamos que nos ayudes, Señor, a dejar de ser inconstantes y crecer en la comprensión, en la convicción bíblica, en formar una fe basada en convicciones y no en sentimientos, emociones, para no ser víctimas de falsos maestros, Señor. Ayúdanos a ser adultos espirituales, más allá de la edad cronológica y biológica que tengamos, que seamos adultos espirituales, que crezcamos, Señor, que decidamos correctamente, que avancemos en la fe, que seamos cada día mejores hijos tuyos, más parecidos a Jesús, más estables, más sabios a la hora de priorizar. Ayúdanos, Señor, a aprovechar todas estas herramientas que nos das para comprender, para conocerte, para buscar tu guía, tu dirección, para tratarte como vos sos, un Dios personal, que se acerca a nosotros buscando intimidad y que ha dejado bien explícito cómo es y qué pretendes de nosotros. Por favor, Padre, pedimos perdón si hemos llevado una vida sin arrepentimiento y sin fe. Ayúdanos, Señor, a tener la noción correcta de lo que es tu pueblo, de lo que es tu palabra, de lo que pretendes de nosotros, la noción correcta de lo que vos sos, Señor. Ayúdanos a dejar de lado especulaciones y pensamientos altivos, razonamientos altivos. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla y no confundirnos, pelear la buena batalla, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es clara. Rogamos, Señor, que llegue a nuestros corazones y produzca cambios. Que dejemos de lado nuestra rebelión, nuestra rebeldía y nos sometamos a tu reinado. Te damos gracias, Padre, por tener tanta paciencia con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.